La viuda solitaria a la que todos odian se ofreció a trabajar por comida en su granja. Ahora duerme en su cama. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde lo ves. En lo profundo del desierto, donde el viento arrastra polvo y secretos, vivía Isabela, una mujer que había conocido tanto el amor como la desgracia en muy poco tiempo. Hacía apenas 2 años se había casado con un joven comerciante, un hombre que soñaba con levantar un futuro junto a ella. Pero el destino fue cruel. Una enfermedad repentina lo arrancó de su lado, dejando a Isabela viuda cuando apenas comenzaba a aprender qué significaba compartir la vida. El pueblo entero no tardó en murmurar. En aquellas tierras, la superstición tenía más fuerza que la verdad, y la muerte inesperada del hombre fue rápidamente atribuida a la mala fortuna que, según decían, rodeaba a Isabela. Una vecina aseguró haber visto a la joven rezando sola a medianoche. Otro juró escuchar su llanto mezclado con voces extrañas cuando el viento soplaba fuerte. Bastaron unos cuantos comentarios malintencionados para que el rumor creciera como fuego en pastizal seco. Isabela estaba maldita. En la iglesia, las mujeres se apartaban de su banco. En el mercado, los vendedores evitaban recibir monedas de su mano, como si hasta el simple contacto pudiera traer desgracias. Los niños, que solían correr hasta su puerta para pedir agua en los días de calor, comenzaron a esconderse detrás de sus madres al verla pasar. Incluso las campanas parecían sonar distinto cuando Isabela entraba al pueblo, pesadas, lentas, como si anunciaran una condena. Ella, en silencio, soportaba las miradas clavadas en su espalda. Caminaba erguida con un vestido sencillo siempre en tonos oscuros. Su belleza no había desaparecido. Su cabello largo y oscuro caía como un río de noche, y sus ojos, grandes y profundos, conservaban un brillo melancólico que nadie se atrevía a mirar demasiado tiempo. Pero lo que alguna vez fue admiración, ahora era temor. La soledad comenzó a rodearla como un manto inevitable. Su cabaña, al borde del río, se convirtió en el único refugio donde podía respirar sin sentir el juicio ajeno. Allí pasaba las tardes recogiendo agua, cuidando un pequeño huerto y escribiendo cartas que nunca enviaba, cartas a un esposo que ya no estaba. A veces hablaba sola, como si en esas paredes pudiera escucharse aún la voz de quien le prometió amor eterno. El dolor no era lo único que la consumía. La injusticia pesaba más. Ella sabía que no había hecho nada para merecer tal rechazo, pero cada gesto de desprecio, cada murmullo a sus espaldas, se clavaba como una espina en su pecho. Y sin embargo había una fuerza en ella que se negaba a doblegarse. No lloraba frente a los demás, no rogaba aceptación. Si la consideraban maldita, que así fuera. No les daría el placer de verla rota. Algunos hombres del pueblo, aprovechando su vulnerabilidad, intentaron acercarse con propuestas indecentes, disfrazadas de compasión. Una mujer sola necesita protección, decían, pero sus miradas no escondían el deseo de tenerla como amante secreta. Isabela los rechazaba con la misma firmeza con que sostenía su vida diaria. Prefería el aislamiento antes que vender su dignidad. Con el tiempo, la viuda maldita se convirtió en una leyenda viviente. Los viajeros que llegaban a la taberna del pueblo escuchaban historias sobre ella. Unos decían que tenía el don de hablar con los muertos, otros que traía desgracia a cualquier hombre que intentara amarla. Nadie sabía qué era verdad y qué era invención, pero lo cierto era que Isabela seguía allí, caminando entre sombras, sobreviviendo al odio disfrazado de superstición. En las noches más silenciosas, cuando la luna iluminaba la ribera del río, Isabela se quedaba mirando el reflejo del agua. A veces se preguntaba si la vida le daría otra oportunidad, si algún corazón se atrevería a mirarla sin miedo. Pero antes de que la esperanza pudiera nacer, un pensamiento frío la detenía. ¿Quién podría amar a una mujer marcada por la desgracia? Así empezaba su historia, no como heroína ni como villana, sino como víctima del miedo colectivo. Una viuda joven, hermosa y fuerte, convertida en símbolo de mal agüero por un pueblo que prefería culparla a enfrentar su propia ignorancia. La cabaña de Isabela se encontraba en las afueras del pueblo, a medio kilómetro del río que cruzaba aquellas tierras áridas. Era una construcción sencilla, de adobe y madera, con un techo inclinado que resistía como podía las tormentas de arena y los aguaceros repentinos. Desde lejos parecía abandonada, como si formara parte del paisaje, invisible para quienes preferían ignorar su existencia. Pero en su interior latía una vida callada, llena de resistencia. Isabela había aprendido a sobrevivir con lo mínimo. Cultivaba un huerto pequeño detrás de la casa, calabazas, maíz, algunas hierbas que usaba tanto para cocinar como para preparar remedios. No porque quisiera ser curandera, sino porque la necesidad la había vuelto autosuficiente. Nadie en el pueblo le vendería medicinas ni le recomendaría un médico, así que ella misma había memorizado los secretos de las plantas que crecían cerca del río.
Cada mañana se levantaba antes del amanecer. El silencio de esas horas era distinto, más amable que el de la tarde. Encendía el fogón con ramas secas, hervía agua y desayunaba pan duro acompañado de té de hierbas. Después salía al patio descalza para recoger lo que la tierra le regalaba. En su rostro se notaba la costumbre de la rutina, pero en el fondo de sus ojos había un vacío que ni el sol más brillante conseguía llenar. Los días pasaban lentos, iguales. El canto de los pájaros se mezclaba con el murmullo del río, y a veces, cuando soplaba viento, las ramas golpeaban las paredes de la cabaña como si quisieran recordarle que no estaba del todo sola. Sin embargo, Isabela sabía que la soledad no era ausencia de ruido, sino de compañía, y la suya era absoluta. La única visita que recibía con frecuencia era la de un gato gris, flaco y arisco, que merodeaba cerca en busca de sobras. Al principio se limitaba a observarla desde lejos, pero con el tiempo empezó a acercarse, hasta que un día se atrevió a entrar por la ventana abierta y dormir junto al fuego. Isabela, sin pronunciar palabra, lo aceptó como un huésped silencioso. Era mejor que nada. Un pequeño recordatorio de que aún podía dar y recibir cuidado. A veces, en las tardes, se sentaba junto a la mesa de madera y escribía en un cuaderno gastado. No eran cartas para nadie en particular, aunque muchas comenzaban con el nombre de su difunto esposo. Era más bien un desahogo, pensamientos, recuerdos, preguntas sin respuesta. Escribía para no olvidar quién era, para que su voz no se apagara en el eco del silencio. Pero la soledad también traía fantasmas. En las noches de tormenta, cuando los truenos estremecían la tierra, Isabela sentía que las paredes de la cabaña se cerraban sobre ella. Recordaba las voces del pueblo, los insultos susurrados, las risas burlonas de quienes la señalaban como maldita. El miedo la envolvía como una sombra, y más de una vez se sorprendió llorando en la oscuridad, sin fuerzas para detener las lágrimas. En ocasiones se preguntaba si no habría sido más fácil huir, tomar el camino hacia otras tierras, desaparecer de un lugar donde su nombre era sinónimo de desgracia. Pero cada vez que lo pensaba miraba el río. Ese río guardaba los últimos recuerdos felices de su vida, los paseos junto a su esposo, las promesas de futuro que nunca se cumplieron. Irse sería abandonar lo poco que le quedaba de él, y aunque todos la condenaran, prefería quedarse cerca de esos recuerdos, aunque dolieran. Con el paso del tiempo, la cabaña dejó de ser solo un refugio. Se volvió una especie de prisión voluntaria. Isabela rara vez iba al pueblo, solo cuando era absolutamente necesario. Prefería cargar con la soledad que enfrentar los ojos llenos de desdén. La rutina, por monótona que fuera, era menos cruel que las miradas que la hacían sentir invisible y marcada al mismo tiempo. Y así, entre el crujido de las ramas, el murmullo del río y el maullido de un gato, transcurrían sus días. Afuera, el mundo seguía girando. Los campesinos sembraban, los niños jugaban en la plaza, los hombres bebían en la taberna. Pero para Isabela, la vida era un ciclo repetido, un día idéntico al anterior, como si el tiempo hubiera decidido pasar de largo frente a su puerta. En esa soledad absoluta, entre paredes gastadas y recuerdos que dolían más que las heridas físicas, Isabela esperaba sin saber qué. Tal vez la redención, tal vez un milagro, o tal vez simplemente el final de su historia. Lo único cierto era que a pesar de todo seguía respirando, y esa resistencia silenciosa, aunque nadie lo viera, era un acto de valentía que la mantenía en pie. A unas cuantas leguas del pueblo, extendiéndose como un océano de tierra fértil en medio del desierto, se encontraba el rancho El Roble, propiedad de don Alejandro Montes. Era un lugar próspero, cientos de cabezas de ganado, campos de pasto bien cuidados, corrales ordenados y trabajadores que bajo el sol ardiente mantenían vivo el corazón de la hacienda. Desde fuera parecía un pequeño reino, y su dueño, un hombre al que muchos respetaban, pero también temían. Alejandro había heredado esas tierras tras la muerte de su padre, un hombre duro y orgulloso que le inculcó disciplina antes que afecto. Con apenas 20 años tomó las riendas del rancho y a fuerza de carácter y determinación lo convirtió en uno de los más ricos de la región. Ahora, pasados los 40, su figura imponía respeto, alto de hombros anchos, con un rostro endurecido por el sol y marcado por arrugas prematuras que no venían solo del trabajo, sino de las pérdidas. Porque Alejandro también conocía la soledad. Había amado una vez hacía mucho tiempo. Su esposa Clara murió al dar a luz a un hijo que tampoco sobrevivió. Desde entonces el hacendado había enterrado su corazón bajo una coraza de hierro. No volvió a casarse, ni permitió que nadie se acercara demasiado. Las mujeres del pueblo lo miraban con deseo, por su fortuna, por su fuerza, por su aire enigmático, pero él siempre mantenía la distancia. Sus noches eran largas, acompañadas solo por el eco de los cascos de sus caballos y el crepitar del fuego en la chimenea de su casa grande. Los trabajadores lo respetaban, aunque lo describían como un hombre severo.
Con don Alejandro no se juega, decían. Pero había una diferencia entre él y otros hacendados de la región. No era cruel. Exigía disciplina, sí, pero también pagaba justo y protegía a los suyos. Si algún forastero intentaba abusar de los peones, Alejandro era el primero en enfrentarlo. Eso le había ganado una reputación de hombre justo, aunque solitario. De vez en cuando bajaba al pueblo para hacer negocios, vender ganado, comprar herramientas, reunirse con el alcalde o el cura. Y era en esos viajes cuando sus ojos se cruzaban inevitablemente con los de Isabela, la viuda maldita. La había visto caminar entre la plaza y la iglesia, siempre sola, siempre observada de reojo por los demás. Había escuchado los rumores, que traía desgracia, que su presencia ensombrecía los hogares. Pero a Alejandro no lo convencían esas habladurías. Él había visto demasiadas desgracias en carne propia como para creer en maldiciones. La muerte, lo sabía bien, no necesitaba brujas ni conjuros. Llegaba por sí sola. Aún así no dejaba de intrigarle esa mujer. Su belleza discreta, sin adornos, contrastaba con el desdén con que todos la trataban. Había en su rostro una dignidad silenciosa, una fuerza oculta que despertaba en Alejandro una curiosidad difícil de ignorar. Nunca había intercambiado más que un saludo cortés con ella, pero la imagen de su figura, erguida pese a la hostilidad del pueblo, quedaba grabada en su memoria más de lo que él mismo quería admitir. En las noches, mientras cabalgaba por los límites del rancho, Alejandro pensaba en esa viuda solitaria. ¿Qué clase de vida llevaría tan apartada? ¿Cómo podía soportar la condena de tantas lenguas afiladas? Quizás, se decía a sí mismo, porque compartían algo en común, la soledad. La diferencia era que mientras él tenía tierras, ganado y hombres a su cargo, ella no tenía nada, salvo su orgullo. El destino, sin embargo, parecía empeñado en cruzar sus caminos. Y aunque Alejandro no era un hombre que creyera en señales, empezaba a notar que cada vez que se hablaba de Isabela, el eco de su nombre resonaba dentro de él con una fuerza que no comprendía. No lo admitiría en voz alta, pero algo dentro de él ya se había puesto en marcha. Una inquietud que ningún negocio ni riqueza podía calmar. La vida de Alejandro estaba marcada por la abundancia material y el vacío emocional. Era un rey sin reina, un hombre rodeado de respeto pero hambriento de compañía verdadera. Y pronto, muy pronto, esa necesidad lo empujaría hacia donde menos esperaba, la cabaña de la mujer más despreciada del pueblo. El verano había traído consigo un calor sofocante, pero esa tarde el cielo cambió de humor con brusquedad. Nubes oscuras se agruparon en el horizonte y un viento áspero empezó a recorrer el valle. Alejandro cabalgaba de regreso al rancho tras revisar los linderos de sus tierras, cuando la tormenta estalló con una furia inesperada. Relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia caía como si el mismo desierto quisiera desquitar años de sequía en un solo día. El hacendado, empapado hasta los huesos, buscó refugio. No podía regresar a tiempo al rancho. Estaba demasiado lejos y el terreno se volvía lodoso. Entonces, entre la cortina de agua, divisó la silueta de una cabaña junto al río. Reconoció el lugar al instante, la casa de la viuda maldita. Por un momento dudó. Sabía que si alguien del pueblo lo veía allí, los rumores se multiplicarían. Pero la tormenta no le dejó otra opción. Con firmeza, guió a su caballo hacia la entrada y golpeó la puerta de madera con los nudillos. Isabela tardó en abrir. Cuando lo hizo, lo encontró de pie bajo la lluvia, alto y firme, con el agua resbalando por su sombrero y su chaqueta de cuero. Durante un instante, ambos se quedaron en silencio, observándose como si el destino hubiera planeado esa escena desde siempre. «Necesito refugio», dijo Alejandro con voz grave. Cortando la tensión, Isabela dudó, pero se apartó para dejarlo pasar. Aquel hombre no era como los demás. No llevaba en los ojos el miedo supersticioso ni la burla que había aprendido a reconocer. Había en él algo distinto, una seriedad que imponía y a la vez intrigaba. El interior de la cabaña olía a leña y hierbas. Alejandro dejó su sombrero sobre la mesa y sacudió el agua de su chaqueta mientras Isabela avivaba el fuego para ofrecerle calor. El gato gris, desconfiado, observaba desde un rincón. «No suelo recibir visitas», dijo ella al fin, con una voz baja pero firme. «Lo sé», respondió él clavando sus ojos en los de ella. «Tampoco suelo pedir refugio». Ese breve intercambio dejó al aire una electricidad sutil, como si la tormenta hubiera entrado con ellos. Alejandro se acercó al fuego, extendiendo las manos para secarse. Isabela lo miraba de reojo, estudiando sus gestos, el porte seguro, la calma con la que parecía ocupar el espacio. La conversación fue torpe al principio, casi forzada. Hablaron del clima, de lo impredecible del río, de las cosechas, pero poco a poco las palabras fluyeron. Alejandro escuchaba con atención sin interrumpir algo a lo que Isabela no estaba acostumbrada. La mayoría de la gente hablaba de ella, nunca con ella.
Dicen muchas cosas en el pueblo, se atrevió a mencionar Alejandro. Isabela apretó la mandíbula. Lo sé, me llaman maldita. ¿Y usted lo cree? Preguntó él directo. La pregunta la tomó por sorpresa. Durante unos segundos no supo qué responder. Finalmente, con una media sonrisa amarga, murmuró: no. Pero a veces, cuando todos repiten la misma mentira, uno empieza a dudar. Alejandro sostuvo su mirada. No había burla ni miedo en sus ojos, solo una intensidad que la desarmaba. Ese silencio compartido fue más revelador que cualquier palabra. Por primera vez en años, Isabela sintió que alguien la veía como era, no como el pueblo la pintaba. La tormenta rugía afuera, golpeando las paredes de la cabaña, pero dentro el tiempo parecía haberse detenido. Había en el aire un extraño entendimiento, dos soledades que sin planearlo se habían encontrado bajo un mismo techo. Cuando la lluvia comenzó a menguar, Alejandro se levantó, tomó su sombrero y se dirigió a la puerta. Antes de salir, la miró de nuevo con una firmeza que escondía un matiz de ternura. Gracias por el refugio. No lo olvidaré, Isabela asintió sin palabras. Lo vio montar su caballo y perderse entre la neblina de la tormenta que aún persistía en la distancia. Al cerrar la puerta, apoyó la frente contra la madera, sintiendo un extraño calor en el pecho. No sabía qué significaba aquel encuentro, pero intuía que algo había cambiado. Alejandro, mientras cabalgaba hacia el rancho, llevaba grabada en la memoria la imagen de esa mujer junto al fuego, con sus ojos oscuros llenos de dignidad y dolor. La viuda maldita ya no era un rumor, ahora era un misterio que lo llamaba con fuerza. El sol volvió a brillar después de la tormenta, pero en el pueblo no había calma. Bastó que alguien viera a don Alejandro Montes cabalgando desde la dirección de la cabaña de la viuda para que los rumores empezaran a brotar como maleza en tierra mojada. En la taberna, los hombres hablaban con sorna. Lo vi salir de allá, aseguró un vaquero, golpeando la mesa con el vaso de aguardiente. No me digan que el hacendado con tantas mujeres a sus pies se fue a buscar calor en brazos de la maldita. Las risas llenaron el lugar, pero no todos reían con sinceridad. Algunos se miraban con inquietud. Sabían que burlarse de Alejandro podía costar caro. En la plaza, las mujeres se persignaban mientras cuchicheaban. «Pobre hombre, no sabe en lo que se mete», decía una anciana sacudiendo la cabeza. «O quizás sí sabe, y eso es lo peor», respondía otra, con el tono venenoso de quien disfruta del escándalo. Los niños, siempre atentos a las historias de los adultos, repetían las frases como si fueran cuentos prohibidos. Y en cuestión de horas, la noticia se había convertido en una certeza para todos. El dueño del rancho había buscado a la viuda maldita. La posición de Alejandro en la comunidad lo hacía intocable hasta cierto punto. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, pero las lenguas no descansaban. Los peones del rancho escuchaban las habladurías cuando bajaban al pueblo por provisiones y regresaban inquietos. Algunos se preguntaban si la presencia de Isabela cerca de su patrón podría traerles desgracias a todos. Isabela, por su parte, no tardó en sentir el peso de esa nueva ola de desprecio. Apenas 2 días después, al bajar al mercado por harina, las miradas fueron más hostiles que nunca. Nadie quiso atenderla. La panadera, que en otras ocasiones se limitaba a despacharla en silencio, esta vez se negó. «No me queda nada», mintió con los brazos cruzados y la frente fruncida. Al salir de la tienda escuchó los susurros. Encantó al hacendado. Eso es lo que hace atrapar a los hombres. Primero a su difunto esposo, ahora al dueño del rancho. Ya verán, pronto la desgracia caerá sobre sus tierras también. Isabela apretó la bolsa vacía que llevaba en las manos y caminó con la frente alta. Había aprendido a no dejar que las lágrimas se mostraran en público, pero por dentro sentía cómo cada palabra se clavaba en su piel como espinas. Lo que alguna vez fue simple rechazo ahora se convertía en odio abierto. Alejandro también notó el cambio. Una mañana, al llegar a la iglesia para hablar con el cura, lo recibió un silencio cargado. Todos lo miraban de reojo, como si esperaran verlo marcado por una sombra invisible. El sacerdote, hombre prudente, se atrevió a hablar en voz baja. «Don Alejandro, tenga cuidado. El pueblo habla y no siempre perdona». Alejandro apretó la mandíbula. No era un hombre que viviera pendiente de rumores, pero le indignaba la injusticia. ¿Qué había hecho Isabela, salvo ofrecerle refugio en medio de una tormenta? Y sin embargo, la trataban como a una criminal. Esa noche, sentado en el gran comedor del rancho, pensó en lo ocurrido. Tenía 2 caminos: ignorar el asunto y dejar que los rumores se apagaran solos o enfrentarlos de frente. En el fondo sabía que el pueblo no olvidaría tan fácilmente. La gente necesitaba culpables y la viuda siempre era la más fácil de señalar. Pero lo que Alejandro no podía ignorar era lo que había sentido en aquella cabaña. La serenidad en la mirada de Isabela, la dignidad de sus palabras, la fuerza silenciosa que irradiaba. No era solo compasión lo que lo llevaba a pensar en ella.
Había algo más, algo que ni él mismo quería nombrar todavía. Mientras tanto, en el pueblo, el fuego del chisme ardía cada vez más fuerte. La tormenta había pasado, pero la verdadera tempestad apenas comenzaba. Era plena madrugada cuando el grito de un peón despertó a todo el rancho. ¡Fuego! El establo está ardiendo. En cuestión de segundos, el aire se llenó de humo espeso y chispas que saltaban como estrellas malditas. El establo principal, donde se resguardaban los caballos más valiosos, estaba envuelto en llamas. Los hombres corrían con cubetas de agua, intentando contener el incendio. Mientras el ganado bramaba aterrado en los corrales cercanos, Alejandro salió de la casa grande con el rostro endurecido, su chaqueta sobre los hombros y una determinación férrea en los ojos. No era la primera vez que enfrentaba un desastre, pero la magnitud de aquel fuego lo estremecía. Ordenaba con voz clara, fuerte: «Formen una cadena. No dejen que las llamas alcancen los corrales. Saquen a los caballos primero». Los trabajadores obedecían, aunque el calor era insoportable. Algunos hombres se lanzaron a abrir las puertas del establo, y los animales, enloquecidos, irrumpieron hacia la libertad, casi arrastrando a quienes intentaban guiarlos. El crujido de la madera incendiada se mezclaba con los gritos y el relinchar desesperado. Tras horas de lucha, lograron contener el fuego antes de que alcanzara el resto de la hacienda. Pero el daño estaba hecho. El establo quedó reducido a cenizas y 2 caballos de gran valor no lograron salvarse. Los hombres se dejaron caer agotados en la tierra húmeda, tosiendo y cubiertos de hollín. El amanecer llegó teñido de humo, y con él llegaron los rumores. Uno de los peones, todavía jadeante, murmuró lo que muchos temían decir en voz alta: «Esto no fue un accidente. Alguien trajo la desgracia hasta aquí». Otro respondió en voz baja: «¿Y quién más sino la viuda? Desde que el patrón se metió con ella, todo empezó a torcerse». Las palabras corrieron como pólvora. Al bajar al pueblo por ayuda, algunos hombres ya repetían la historia. Isabela había traído la maldición al rancho. En la plaza las mujeres hacían la señal de la cruz, y los hombres movían la cabeza con gravedad, convencidos de que su teoría era cierta. Al caer la tarde, un grupo de vecinos se presentó en la entrada del rancho. Venían con el cura al frente, como si su presencia les diera legitimidad. Alejandro salió a recibirlos, cansado pero erguido, con el humo aún impregnado en su ropa. «Don Alejandro», dijo el sacerdote con voz solemne, «el pueblo está preocupado. Dicen que la viuda trajo la desgracia a sus tierras». Un murmullo aprobatorio recorrió al grupo. Alguien agregó desde atrás: «Desde que fue a su cabaña, señor, los males lo persiguen». Alejandro clavó la mirada en ellos. Su mandíbula estaba tensa y por un momento pensaron que iba a explotar en furia. Pero lo que dijo fue aún más inquietante. «El fuego no vino de supersticiones. Alguien lo encendió. Y les aseguro que encontraré quién fue. No convenció a nadie». Para el pueblo no hacía falta prueba. La sospecha era suficiente. Y cuando esa sospecha tenía nombre, el nombre de Isabela, ya no había vuelta atrás. Isabela, mientras tanto, lo sintió antes de escucharlo. Esa misma noche, sola en su cabaña, notó que el aire era distinto, más pesado, más hostil. A la mañana siguiente, al intentar ir por agua al río, encontró piedras apiladas frente a su puerta, como advertencia. Y al volver la vista, vio a 3 mujeres mirándola con odio desde la distancia. Supo de inmediato lo que murmuraban. La culpa era suya. Esa tarde, mientras recogía ramas para encender el fuego de su hogar, Alejandro llegó a caballo. Su figura, imponente bajo el sol que ya caía, la llenó de una mezcla de alivio y temor. Él desmontó de un salto, con el rostro endurecido por la rabia. «Dicen que tú trajiste la desgracia», le dijo sin rodeos. Isabela lo miró fijamente, sin apartar los ojos. Su voz no tembló cuando respondió: «Dicen muchas cosas, Alejandro. Lo hicieron desde el día que me quedé sola. ¿Y tú también lo crees?». El silencio entre ambos fue más fuerte que las palabras. Alejandro respiró hondo, como si aquella pregunta pesara más que todas las llamas que había enfrentado la noche anterior. Él no lo sabía aún, pero ese instante sería la verdadera prueba. ¿Se dejaría arrastrar por los prejuicios del pueblo o escucharía lo que su propio corazón le decía? El humo del incendio aún flotaba sobre el valle cuando Alejandro decidió que no podía permitir que los rumores siguieran creciendo. La acusación contra Isabela se había convertido en un veneno que amenazaba no solo su nombre, sino también la paz de su rancho. La tensión llegó a su punto más alto un domingo por la mañana, en la plaza del pueblo. La misa había terminado y la gente se agolpaba frente a la iglesia, hablando en voz alta sobre la maldición de la viuda. Alguien se atrevió a gritar: «¡Que se marche, antes de que destruya lo que queda!». El murmullo se transformó en coro, mujeres persignándose, hombres con el ceño fruncido, niños repitiendo lo que escuchaban sin comprender del todo.
Y en medio de esa multitud, Isabela, que había bajado al pueblo a comprar sal y harina, quedó rodeada de miradas llenas de desprecio. Un muchacho, envalentonado por el grupo, le arrojó un puñado de polvo a los pies. «¡Fuera, bruja!». Isabela no retrocedió. Se mantuvo erguida, aunque sus manos temblaban alrededor de la bolsa que cargaba. Fue entonces cuando la voz de Alejandro resonó por encima del tumulto. «¡Basta!». El silencio cayó como un hachazo. El hacendado avanzó entre la gente, imponente, con la misma firmeza con que mandaba en sus tierras. Su presencia abrió paso hasta situarse frente a Isabela. Se colocó a su lado como un muro protector y con la mirada desafiante barrió a la multitud. «¿Qué clase de cobardes son?», tronó su voz. «¿Apuntar todos contra una mujer sola? ¿Eso es lo que llaman justicia?». Nadie respondió. Solo se escuchaba el jadeo nervioso de la gente y el repicar de una campana que aún colgaba en la iglesia. Alejandro dio un paso adelante. «El fuego en mi rancho no fue obra de maldiciones, fue obra de hombres. El que lo encendió se esconde ahora detrás de rumores para que todos culpen a quien menos lo merece». Alguien del fondo intentó replicar. «Ella trae desgracia. Desde que usted la visitó, todo se volvió oscuro». Alejandro giró la cabeza hacia él con la mirada dura como el acero. «Oscuro se vuelve el corazón de quienes prefieren culpar a una mujer inocente en lugar de mirar la verdad. Si alguien tiene pruebas contra Isabela, que las muestre. Y si no, que calle para siempre». El desafío quedó flotando en el aire. Nadie se atrevió a dar un paso al frente. Nadie tenía pruebas, solo miedos y prejuicios. Alejandro volvió junto a Isabela y alzó la voz una vez más, firme como un juramento. «Desde hoy, quien la señale, me señala a mí. Quien la insulte, me insulta a mí. Y quien se atreva a hacerle daño, tendrá que enfrentarse al dueño del rancho El Roble». Un murmullo nervioso recorrió a la multitud. Algunos bajaron la cabeza, otros dieron un paso atrás. El cura, que había observado todo en silencio, finalmente alzó la mano pidiendo calma. «Hijos míos, recordemos que no somos jueces. Dios es el único que conoce la verdad de los corazones». Aquella intervención templó los ánimos, aunque nadie estaba del todo convencido. Lo cierto es que Alejandro había hablado con una autoridad que pocos se atrevían a desafiar. Isabela, aún temblando, sintió como un nudo se deshacía en su pecho. Nadie la había defendido jamás. Ni una sola vez, desde la muerte de su esposo, alguien se había interpuesto entre ella y el odio del pueblo. Miró de reojo a Alejandro y lo vio erguido, con el rostro endurecido, pero los ojos cargados de determinación. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, como una marea que retrocede. Algunos murmuraban aún, otros se persignaban, pero nadie osó levantar más la voz. Cuando por fin quedaron solos en la plaza, Isabela habló en un susurro. «Te enfrentarás a todos por mí». «¿Por qué?». Alejandro respiró hondo antes de responder. «Porque ya es hora de que alguien vea en ti lo que realmente eres y no lo que dicen los demás». Esa frase quedó grabada en su corazón. Por primera vez en años, Isabela sintió que el peso de la maldición se rompía, aunque fuera solo por un instante, bajo la sombra protectora de aquel hombre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de miradas, silencios y murmullos. Aunque el pueblo no olvidó del todo sus prejuicios, algo había cambiado tras la defensa de Alejandro en la plaza. La fuerza de su voz y la firmeza de sus palabras habían puesto un límite claro. Nadie podía tocar a Isabela sin desafiar al hacendado. Sin embargo, la soledad seguía siendo la compañera más fiel de la viuda. Nadie le dirigía un saludo ni una sonrisa. Solo Alejandro rompía esa cadena de abandono. La visitaba con frecuencia, bajo pretextos que pronto dejaron de ser necesarios. Al principio hablaban de cosas triviales, la cosecha, las reparaciones del rancho, los animales. Pero poco a poco, las palabras dieron paso a confesiones más profundas, como dos almas que tras años de silencio por fin se reconocían. Isabela empezó a recuperar una chispa de vida. Alrededor de Alejandro se sentía protegida, y aunque aún la rondaba el miedo de traerle desgracias, había algo más fuerte que la superstición. El deseo de ser vista y amada como mujer, no como maldición, una tarde de cielo dorado. Alejandro la llevó a caballo hasta lo alto de una colina desde donde se veía todo el valle. «Este es el lugar donde pienso construir algo nuevo», le dijo, señalando con el brazo extendido. «Una casa más grande, más firme. Un futuro». Isabela lo miró incrédula. «¿Y quién vivirá en esa casa?». Alejandro no dudó. «Tú, si aceptas». El corazón de Isabela golpeó en su pecho. Durante años había soportado la condena del pueblo, las acusaciones, la soledad. Y ahora ese hombre, el más respetado y poderoso de la región, le ofrecía un lugar junto a él, como igual, como compañera. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. «¿No temes que todos te rechacen por mí?», susurró, con la voz entrecortada.
Alejandro la sostuvo de las manos y respondió con una calma que solo da la certeza. Prefiero ser rechazado por todos antes que vivir sin ti. Esa frase rompió la última muralla que ella misma había levantado alrededor de su corazón. El miedo se transformó en ternura y la duda en confianza. Se abrazaron bajo el cielo encendido por el atardecer, un abrazo largo, profundo, que no necesitaba palabras. Era la promesa de que, pasara lo que pasara, no volverían a estar solos. Con el tiempo, aunque el pueblo nunca llegó a amarla del todo, la gente comprendió que no podían desafiar la voluntad de Alejandro. La viuda maldita dejó de ser motivo de burla para convertirse en la señora del rancho El Roble. Y poco a poco, algunos se atrevieron a verla con otros ojos, no como bruja, sino como mujer fuerte que había resistido la peor de las tormentas. El día que unieron sus vidas frente al cura, la plaza estuvo llena. Muchos fueron por curiosidad, otros por respeto a Alejandro y unos pocos por sincero cariño. Lo cierto es que nadie pudo negar la fuerza del momento en que Isabela y Alejandro, tomados de la mano, se miraron con la certeza de que el destino los había reunido. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Alejandro la estrechó contra su pecho. Fue un abrazo eterno, el mismo que había comenzado en la colina, pero ahora sellado frente al mundo entero. Un abrazo que decía, ya no estás sola, nunca más. Así la mujer maldita dejó de ser sombra para convertirse en luz, y el dueño del rancho, el hombre que todos respetaban, encontró en ella no solo compañía, sino el amor que había buscado sin saberlo. El pueblo, aunque todavía marcado por sus prejuicios, jamás pudo romper esa unión. Y con el paso de los años, la historia de la viuda y el hacendado dejó de ser contada como maldición, para convertirse en una leyenda de amor imposible que desafió la superstición y venció al miedo. En la memoria de todos quedó aquella imagen imborrable. La viuda, una vez maldita, abrazada para siempre por el dueño del rancho.